Muy buenas tardes, estamos nuevamente con otro tiempo de charla sobre temas que eh, hacen el quehacer de los cristianos. Y hoy vamos a hablar de un tema que se trata de diferentes posturas escatológicas. La palabra escatología viene del griego escatón, que quiere decir último, final. Entonces la escatología estudia los últimos tiempos, es el estudio de los tiempos finales. Estudia las profecías acerca de los últimos tiempos, el Apocalipsis, Daniel, todo eso acerca de la segunda venida de Cristo. Eso estudia la escatología. Pero hay diferentes posturas escatológicas. Cuando comenzó la iglesia en el libro de los... ahí cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando comenzó la iglesia, había una gran expectativa escatológica, porque se pensaba que el retorno de Cristo sería inminente. Ellos decían, ¿cuándo será? ¿La semana que viene? ¿Será el domingo? ¿Será el miércoles? ¿Será? Porque se pensaba que era inminente la venida del Señor. Tanto es así que muchos iban para el otro lado, ¿no? Si recordamos ahí 2 Tesalonicenses, que dice que algunos, flor de vivo, habían dejado de trabajar y todo, y dice que entonces Pablo tuvo que decir, bueno, el que no trabaje tampoco coma. Porque había una gran expectativa escatológica. Se pensaba que el retorno de Cristo era inminente. Y no había mucho... o sea, no se sabía mucho cómo sería la venida del Señor Jesucristo, pero sí se pensaba que era inminente. Fue pasando el tiempo y la venida de Cristo no se daba. Tanto es así que Pedro tiene que escribir, no recuerdo si es en su primera carta o en su segunda, que dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para que todos se salven, procedan al arrepentimiento. Después, Pablo tiene que escribir en Primera Tesalonicenses, porque le escriben a Pablo y dice, hay muchos hermanos que están tristes porque varios ya murieron, varios cristianos. Y entonces, claro, dice, pero qué lástima, hermano, tan buen hermano, tanto que sirvió al Señor y se va a perder la bendición ahora cuando venga el Señor, se va a perder la bendición, se perdió la bendición, se murió antes, algunos por martirio, otros por muerte natural, qué lástima, y dice que estaban tristes. Entonces Pablo les escribe ahí en Primera Tesalonicense y dice que no se pongan tristes, dice como el resto, tampoco 1 Tesalonicenses 4:3, tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen. Cuando dice los que duermen es los que ya murieron, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces le dice, Pablo dice, pero ustedes no se pongan tristes, porque al contrario, dice, los que tendríamos que ponernos tristes más bien seríamos los que estamos vivos, porque ellos van a tener más privilegio que nosotros, dice, porque primero van a resucitar a los muertos. Ellos no se perdieron de nada. No se pongan tristes por los que ya se murieron, al contrario, dice. Ellos van a tener más privilegio porque primero van a resucitar ellos y después nosotros los que vivimos seremos levantados. Entonces, después vino todos los conflictos teológicos que ya hemos estado viendo algunos. Entonces,
la iglesia, bueno, las persecuciones y todo eso. Entonces, la iglesia estuvo muy preocupada en arreglar esos conflictos teológicos, ¿no? Y como que no había mucha conciencia de cómo sería la venida del Señor, ¿no? Entonces, se han dado diferentes posturas escatológicas. Algunas de ellas en comparación con, en relación con Apocalipsis. Convengamos que Apocalipsis es el libro más difícil de toda la Biblia. Pero no es un libro para transmitir miedo, sino que al contrario, Juan lo escribe para dar ánimo a la iglesia que estaba sufriendo. Entonces, nosotros cuando nos acercamos al Apocalipsis, tenemos que acercarnos con gozo, porque es un libro que nos habla de la victoria. Ellos estaban sufriendo la persecución de Domiciano, que persiguió a los cristianos y desterró a Juan en la isla de Patmos, y ellos estaban sufriendo una gran persecución, y Juan escribe para dar ánimo. Pero existen diferentes posturas en cuanto a Apocalipsis. Lo primero que tenemos que decir que el género apocalíptico a nosotros nos es tan complicado hoy en día entender, porque no estamos acostumbrados a él, a ese género. Pero en los tiempos, cuando se escribió el Apocalipsis, era un género muy común, porque desde hacía unos 200 años antes de que Juan escribiera el Apocalipsis, que ya existía este género, lo que llamaba, o lo que hoy se conoce como el género apocalíptico. La palabra apocalipsis quiere decir revelación, ¿no? Revelación quiere decir apocalipsis, quiere decir revelación, es un sustantivo. Y el verbo es apocalipto, que es revelar, ¿no? Entonces, este género era bien conocido. O sea que los cristianos del primer siglo no tuvieron ninguna dificultad para interpretar este libro, porque ellos estaban acostumbrados a ese género, porque abundaba la literatura apocalíptica, ¿no? Libros que habían aparecido en aquella época, como el libro de Enoc y todo eso, que lógicamente no lo había escrito Enoc, ni se usaba en aquella época ponerle nombre de algún personaje bíblico que había vivido, ¿no? Entonces utilizaba todos estos símbolos, esta simbología que nosotros vemos tan raros en Apocalipsis. Era muy fácil de entender por ello, porque ellos estaban acostumbrados a esta literatura apocalíptica, ¿no? Entonces, hoy en día existen 4 posturas en cuanto a el Apocalipsis. Primero está la postura preterista. Preterista. ¿Qué cree la postura preterista? Dice que todo lo que se escribió en el Apocalipsis es para el pasado. Todo se cumplió en la época de Juan. Cuando Juan escribió ya se cumplió todo. Todas las profecías, todas las imágenes que se muestran, los símbolos, todas esas plagas, todo eso se cumplió ya en la época de Juan, ¿no? Pero se llama preterista, de pretérito, de algo pasado, ¿no? Que ya se cumplió todo. Ya el Apocalipsis ya se cumplió todo en el primer siglo. Ya en el primer siglo se cumplió todo, y todo lo que muestra ahí son cosas que se estaba viviendo en aquella época, todos los símbolos, todo se cumplió ya en el primer siglo. Entonces es el preterismo, ¿no? Después está la postura futurista.
La postura futurista dice que al contrario, todo lo que se narra en Apocalipsis, a no ser los primeros capítulos que habla sobre las cartas a las iglesias, es lo único para el primer siglo. Todo lo demás es para el futuro. Todo lo demás es profecía, dice la postura futurista. Todo es para el futuro, cuando muestra la mujer vestida del sol, el dragón, la bestia, falso profeta. Todo eso es para el futuro. Todos son profecías para el futuro, a no ser las cartas a las 7 iglesias. Lo demás es todo para el futuro. Eso es la postura futurista. Después tenemos la postura historicista. La postura historicista dice que todo lo que se narra en el Apocalipsis se fue cumpliendo a lo largo de la historia en estos 2000 años de cristianismo. Entonces la postura historicista ve en distintos personajes y ve, yo qué sé, la caída de Roma en el 400 y pico, ve el surgimiento de Napoleón, ve a Hitler, ve cumplimiento, por ejemplo, de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, no sé, otro ve a Trump o no sé, cualquier otro. Esta es la postura historicista, ¿no? Que ve todos los acontecimientos como que se van dando a lo largo de la historia. Por eso se llama postura historicista. Y por último está la postura idealista. La postura idealista dice que nada de lo que se cuenta en Apocalipsis es literal. Todo se debe interpretar en forma simbólica. Todo es alegoría. Todo lo que se ve ahí, por ejemplo, la bestia, el falso profeta, todo eso no es literal. Los 1000 años, por ejemplo, el milenio, todo eso no es literal, es simbólico, es ideal, idealista. Por eso se llama idealista, la postura idealista. Entonces dice que cuando uno lee ahí el Apocalipsis, por ejemplo, el milenio, yo qué sé, esto, aquello, Armagedón, todo eso no es literal, eso es simbólico. ¿Ah? Entonces son estas 4 posturas las que prevalecen a la hora de leer el Apocalipsis. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra postura? Pensamos que quedarse con una sola postura de esto es errónea. Porque cualquiera de los 4 tiene cierto grado de razón. Pero ¿cuál es el error? En pensar que todo es de esa manera nada más. La escuela preterista, por ejemplo, por supuesto que creemos que hay cantidad de acontecimientos en el Apocalipsis que se cumplieron en la antigüedad. Bueno, las cartas a las 7 iglesias, por ejemplo, pero también otros acontecimientos después del capítulo 4. Por ejemplo, hay alusiones muy claras, por ejemplo, a las invasiones bárbaras, por ejemplo, cuando muestra esas como, no sé si como langostas con esas cabelleras. Es muy fácil pensar que está hablando de las invasiones bárbaras, que ya el Imperio Romano estaba siendo azotado por diferentes lugares por invasiones de los pueblos bárbaros, los hunos, con Atila y con otros, que finalmente fueron los que derrocaron al Imperio Romano, ¿no? O sea, bueno, el culto al emperador es muy fácil encontrar, ¿no? El culto al emperador, que en aquella época, que estuvimos hablando en la clase pasada, se
se adoraba al emperador, que decía que era divino. Entonces, hay cosas que nosotros no podemos interpretar que sucedieron, pero no podemos decir que ya todo sucedió, ¿no? En cuanto al futurista, también, por supuesto que hay profecías no cumplidas, pero no podemos decir que es todo para el futuro, todo futurista. Hay cosas preteristas, hay profecías que aún deben cumplirse. Historicista, bueno, como ya veníamos diciendo, ¿no? La caída de Roma, las invasiones bárbaras, pero claro, algunos, como decimos acá en Uruguay, se le va la moto, ¿no? Entonces entra a ver, bueno, acá está hablando de Hitler, y acá está hablando de Trump, y acá está hablando de las Torres Gemelas, y acá está hablando de no sé qué, y acá está hablando de la Unión Europea, yo qué sé, ya viendo cosas, y en la postura idealista, por supuesto que hay simbolismo, y por supuesto que hay alegorías. Por ejemplo, nosotros no podemos interpretar literalmente, por ejemplo, cuando vemos la mujer vestida del sol, por ejemplo, sería tonto querer interpretar literalmente. Nos damos cuenta que ahí hay un símbolo, hay un simbolismo, ¿no? Ahí está hablando en forma simbólica, pero no podemos interpretar todo en forma simbólica, ¿no? O sea que las cuatro posturas tienen cierto grado de razón, pero el problema es defender a ultranza una sola postura y quedarse con esa solamente. Esto en cuanto a la interpretación del Apocalipsis. Ahora, otro tema que ha dividido las aguas es el milenio. Apocalipsis capítulo 20, cuando ahí habla el Señor de los 1000 años. 21, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Este pasaje de los 1000 años, el milenio, como se le conoce, ha dividido al mundo cristiano. Y existen 3 posturas bien marcadas. Está vamos a escribirlo con rojo, así se diferencia del otro. Está el premilenialismo, ¿qué es lo que cree el premilenialismo? El premilenialismo cree que la venida del Señor Jesús se da antes del milenio. Por eso dice premilenialismo, ¿no? Entonces cree que acá comienza el milenio. Bueno, la venida del Señor es antes del milenio, es premilenialista. A su vez, el premilenialismo se divide en 2. El premilenialismo clásico, el premilenialismo más antiguo, que cree que el Señor Jesús viene antes del milenio y todo ojo le verá. Y ahí nos vamos con él para siempre. Pero hace unos 200 años, más o menos, 1800 y poco, en el mundo evangélico empezó a haber una postura que se llama el dispensacionalismo. Viene de la palabra dispensaciones.
El dispensacionalismo tiene unos 200 años más o menos y empezó a enseñar que hay dispensaciones. La primera dispensación es la dispensación de la inocencia en el Edén. Después, después de la caída, el gobierno humano, después la monarquía, en fin, después de Cristo, la dispensación de la gracia. Hay varias dispensaciones. Yo me acuerdo cuando íbamos al Instituto Bíblico, teníamos que aprendernos de memoria, porque teníamos una materia que justamente se llamaba dispensación. Entonces había que aprenderse todas las dispensaciones. Yo ya me olvidé. Me acuerdo de 2 o 3 nomás. Mi memoria no es muy fuerte. Entonces, el dispensacionalismo dice que hay diferentes dispensaciones. Entonces, el dispensacionalismo empezó a enseñar que la dispensación de la gracia es la que estamos viviendo ahora. Dice, ahora estamos en la dispensación de la gracia. Pero el Señor Jesús viene en el rapto. El rapto de la iglesia se lleva a la iglesia y ahí se termina la dispensación de la gracia. Y empieza la otra dispensación, que es la de la gran tribulación. 7 años. ¿De dónde saca el dispensacionalismo esos 7 años? De las 70 semanas de Daniel. Si vamos a Daniel, capítulo 9, verso 24, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, aquí salen los 7 años, por otra semana, o sea, cuando está hablando de semanas, está hablando de años, ¿no? Una semana tiene 7 días, entonces acá está hablando de años. Sería 490 años, porque 7 por 7, ¿cuánto es? 49, ¿no? Julio, que es muy bueno para la matemática. 49. Ahí está. Entonces, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Ya? Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este es el pasaje que divide las aguas. Porque muchos interpretan este pasaje cuando dice 70 semanas están determinadas, es decir, 490 años. Entonces ven el cumplimiento hasta la muerte del Mesías. Y ahí se corta. Es la semana 69. Falta una semana, dice. O sea, faltan 7 años. Esos 7 años, ¿cuándo vuelven? Vuelven en la gran tribulación. Eso dice el dispensacionalismo. Pero otros, como
el premilenialismo clásico, por ejemplo, los reformadores, por ejemplo, la época de Lutero y todo eso, creen que esa última semana, esa semana número 70, se cumple después de la muerte de Cristo, con la destrucción del templo de Jerusalén. Entonces dice, esa semana ya está cumplida. Entonces lo único que falta ahora es que venga el Señor. El dispensacionalismo dice, no, falta una semana. Viene la gran tribulación, después viene el rapto y después, el rapto ahí que Pablo describe en Tesalonicenses, ¿no?, que hemos leído hace un rato. Y después comienzan los 7 años de la gran tribulación. Y después recién viene el Señor con todos los santos, ¿no?, que fueron arrebatados, fueron raptados antes de la gran tribulación. Otros dicen, no, no es necesario, porque esa última semana ya se cumplió luego de la muerte de Cristo. Bueno, eso es el premilenialismo, que a su vez se divide en dos, en el premilenialismo clásico y en el dispensacionalismo. El dispensacionalismo fue muy... Bueno, o sea, la mayoría de nosotros hemos conocido la famosa Biblia Scofield, ¿no? La famosa Biblia Scofield. Bueno, Scofield fue un dispensacionalista, ultranza. Hoy en día tenemos a John MacArthur, es dispensacionalista también. Y tenemos defensores de los dos lados, ¿no? Gente muy preparada, tanto dispensacionalista como de los otros, que no creen en la gran tribulación, ¿no? Después, bueno, dijimos el premilenialismo, o sea, porque el milenio ahí causa una división en 3 posturas. El premilenialismo, después está el amilenialismo, o en algunos libros también lo van a encontrar con R. Viene de la palabra milenario, ¿eh? Amileniarismo también, o con L, cualquiera de las dos maneras está bien escrito. El amilenialismo dice que no hay milenio, que es simbólico, que cuando habla ahí de los 1000 años, no se está refiriendo a 1000 años en forma literal, sino que es simbólico. Creen algunos. Otros amilenialistas dicen que sí que existe milenio, pero que el milenio ya se está dando, ¿eh? Ya estamos en el milenio, ¿eh? Dice, porque Satanás está atado ahora, porque dice que a pesar de que nos pone trabas y cosas, pero está atado porque el evangelio está llegando a lugares que nunca antes había llegado, como países comunistas, países islámicos, que es muy difícil llegar con el evangelio, y el evangelio está llegando, entonces como que el diablo, por más coletazo que da, pero en realidad está atado. Entonces dicen muchos amilenialistas que ya estamos en el milenio, ¿no?, y el evangelio está avanzando. Entonces no creen en un rapto, ¿no? No creen en un rapto, ¿no? No creen en las dispensaciones, creen en el dispensacionalismo, ¿no? Y hay también de los dos lados, ¿no? Premilenialistas muy conocidos y amilenialistas, ¿no? Entonces los amilenialistas critican al premilenialismo, que dice que el premilenialismo en realidad es algo muy nuevo, tiene nada más que 200 años, pero que hay 1800 años en la iglesia que no se habló de dispensacionalismo, ¿no? Dicen que los dispensacionalistas, en realidad el dispensacionalismo comenzó hace 200 años, que es muy nuevo, ¿no? O sea, todo esto, lo del rapto y todo eso, ellos dicen que el amilenialismo
era lo que pensaban los reformadores, por ejemplo, Lutero, Calvino, todo eso, la iglesia primitiva, ¿ah? Culpan al dispensacionalismo. El dispensacionalismo, a su vez, los culpa de no creer en el rapto. Ustedes no creen en el rapto. Entonces hay un cruce ahí. Hay un cruce. Porque los dispensacionalistas dicen, pero ustedes no creen en el rapto. Y los amilenialistas dicen, nosotros estamos preparados para la venida del Señor. El Señor Jesús va a venir, pero todo ojo le verá. No existe, como dice el dispensacionalismo, un rapto que nadie lo ve, solamente los creyentes. Entonces el dispensacionalismo dice, el amilenialismo dice, no, dice, todo ojo le verá. No cree en la tribulación porque dice, siempre, la iglesia siempre estuvo en tribulación, dice, siempre hubo tribulación para la iglesia. Entonces, también interpretan esos 7 años de la última semana, la semana 70, dice que ya se cumplió en la época de la iglesia primitiva. Eso ya está cumplido en la iglesia primitiva. Por lo tanto, no hay 7 años de la gran tribulación. Y por último está el posmilenialismo. El posmilenialismo cree que el Señor Jesús viene después del milenio. Entonces dice que ya estamos en el milenio. La postura del amilenialismo y el posmilenialismo tiene similitudes. Pero ¿qué es lo que piensa el posmilenialismo? El posmilenialismo piensa que nosotros ya estamos en el milenio, pero le mete un cambio más. Entonces dice que la iglesia tiene que tomar posesión y dominar. Por eso también esta postura se conoce como el dominianismo, porque dice la iglesia tiene que dominar todas las esferas, en el gobierno, en la cultura, en todo. La iglesia tiene que dominar. Entonces, así como la época de, por ejemplo, este que hablamos la semana pasada, Constantino, ¿ah? Como la época de Constantino, hubo un dominianismo, o sea que la iglesia dominó todo, ¿no? La iglesia pasó a dominar con Constantino, ¿no? Fue la iglesia del Estado. La iglesia del Estado y la iglesia dominaba. La cultura, todo tenía que pasar por la iglesia. Bueno, entonces el dominianismo, o el reino ahora, como le llaman también, le llaman el reino ahora, que dice, ahora es el reino. La iglesia tiene que conquistar. O sea, la iglesia tiene que dominar, tiene que estar en las altas esferas. La iglesia tiene que dominar. No cree, por ejemplo, en la separación de la iglesia y el Estado. No. Dice, la iglesia tiene que dominar. Por eso se llama dominianismo. O el reino ahora. La postura de el reino ahora. Entonces, tiene que dominar. Entonces, dice, la iglesia se la pasó todo este tiempo sin tomar posesión, sin tomar dominio, pero dice, el Señor Jesús va a venir cuando la iglesia tome dominio de todo. Y cuando se le pregunta por ese pasaje que hemos leído de Tesalonicenses, del rapto, el arrebatamiento también, como se le dice, ellos contestan de que cuando habla ahí de un arrebatamiento, en realidad, dicen ellos, es un arrebatamiento de alegría. Así como nosotros decimos, estoy arrebatado de gozo, de alegría. Entonces dice, no es que va a ser raptado, dice, es un arrebatamiento pero de alegría cuando venga el Señor. Y el Señor no va a venir
hasta que la iglesia no esté dominando. O sea que cuando venga el Señor, simplemente lo que va a ser aplaudir a la iglesia. Qué buen trabajo que hicieron, muchachos. Ahora están dominando todo, y después que esté todo dominado por la iglesia, ahí viene el Señor. Ya no como un libertador, sino viene a felicitar. Como que el posmilenialismo como que se le va un poco la moto, ¿no? El posmilenialismo. Entonces, esta postura del posmilenialismo es una postura muy extremista, ¿no? Que la iglesia tiene que dominar. Pero no es que la iglesia, como nosotros también pensamos, que la iglesia tiene que entrar en todos los ámbitos, como dijo el Señor, la levadura, ¿no? Que se pone ahí y leuda toda la masa, estar en todos los ámbitos, lo cual está bien. No, ellos dicen de dominar, no que la iglesia esté ahí para dar testimonio, no, para dar testimonio no, para dominar. Por eso se llama dominianismo, ¿no? O el reino ahora. Tenemos que reinar ahora, no reinar después cuando venga el Señor o en los 1000 años, no. Ahora tenemos que reinar. O sea, se tiene que hacer lo que la iglesia dice. Eso, en forma, pero no en forma espiritual, no, forma real, política, ¿no? La iglesia tiene que mandar, ¿no? La iglesia tiene que dictar qué es lo que se hace y lo que no se hace, ¿no? Eso es el postmilenialismo. Entonces tenemos estos tres: el premilenialismo, el amilenialismo y el postmilenialismo. Quienes tenemos una postura pentecostal, como el pastor Julio, que está detrás de cámara, que me ha invitado a dar estas charlas, como yo, que somos pentecostales, nos adherimos a una postura premilenialista, ¿no? Y tomamos una postura dispensacionalista, ¿no? O sea, creemos que está el rapto de la iglesia se va, no es la segunda venida de Cristo, sino que es el rapto, la iglesia se va y después de los 7 años la iglesia regresa, los 7 años de la gran tribulación, que para complicarles un poquito más, por si esto venía complicado, se lo voy a complicar un poquito más. Los premilenialistas y dispensacionalistas a su vez se subdividen en 3, porque están los pretribulacionistas, que son la mayoría de los pentecostales, somos pretribulacionistas, que la iglesia se va antes de la tribulación. Después están los midi-tribulacionistas, que la iglesia es raptada a la mitad de la tribulación. Y después los post-tribulacionistas, que la iglesia es raptada un tiempito antes de finalizar la gran tribulación. Es decir, hay quienes dicen, todos dentro de este mismo combo, ¿no? Hay quienes dicen que la iglesia no pasa la gran tribulación, hay quienes dicen que la iglesia pasa la mitad de la gran tribulación, y hay quienes creen que la iglesia pasa casi toda la gran tribulación. Y todos están dentro de este círculo, ¿tá? Sin salirse de acá, hay 3 posturas. La postura más clásica que la mayoría del pentecostalismo, sobre todo acá en América Latina, no conozco, en Europa y esos países no conozco, pero en América Latina la postura del pentecostalismo que más prevalece es de que la iglesia es arrebatada antes de la gran tribulación. Es decir, que la mayoría de los pentecostales, aunque hay pentecostales amilenialistas también, y son nuestros hermanos también, porque tenemos en común con el amilenialismo en que ambos esperamos la venida del Señor y amamos la venida del Señor. Y bueno, tal vez con el posmilenialismo ya tengamos algunos matices más importantes, ¿no?
pero los amilenialistas culpan a los dispensacionalistas de que, porque una postura muy importante en el dispensacionalismo es que la iglesia es arrebatada, los que son pretribulacionistas, la iglesia es arrebatada antes de la gran tribulación y la iglesia no pasa por la gran tribulación. Entonces dice, en todo el Apocalipsis no se nombra la iglesia. No se nombra la iglesia. ¿Por qué? Porque dice, la iglesia no está. Dice, la iglesia no está. El pueblo de Dios que está es el pueblo judío. Entonces, el gran talón de Aquiles que tiene el dispensacionalismo es que el dispensacionalismo hace una división entre la iglesia y el pueblo de Israel. Es lo que más le rechina al amilenialismo. Dice, ¿pero cómo? No dice la Biblia que hay un solo pueblo, que Dios hizo de los dos un solo pueblo, pero el dispensacionalismo hace esa división, ¿no? Entre la iglesia es arrebatada y después queda el pueblo de Israel, acá. Entonces, el dispensacionalismo hace esa gran división entre la iglesia y el pueblo de Israel. El amilenialismo dice que vendrá un avivamiento antes de la venida del Señor y el pueblo judío se convertirá, ¿no? El dispensacionalismo dice que se van a convertir en la gran tribulación, pagando con su vida, no dejándose marcar, ¿no? Entonces, en defensa del dispensacionalismo, diré que el dispensacionalismo ha ido cambiando su postura, ya que el dispensacionalismo tradicional de los comienzos, con Scofield, por ejemplo, y con otros dispensacionalistas a ultranza, ¿no?, que llegaban a decir, por ejemplo, que la dispensación de la gracia es después del Nuevo Testamento. Antes de la dispensación de la gracia, en el Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento se salvaban por obras. Decían que se salvaban por obras. ¿Ah? Esa postura ya el dispensacionalismo ya no la sostiene, ¿ah? Porque hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento, argumentos valederos para creer que los santos del Antiguo Testamento también se salvaban por fe, porque nadie se puede salvar por obras, ¿no? Entonces, el dispensacionalismo primero, el clásico, el más duro, ¿ah?, decía que era imposible salvarse por gracia en el Antiguo Testamento, se salvaban por obras, ¿no? Hoy en día ya ningún dispensacionalista sostiene eso, ¿no? Incluso decían también que en la gran tribulación los judíos que se salvaran se iban a salvar también por obras, es decir, dando su vida, ¿ah? Pero hoy ese tipo de dispensacionalismo ya no se sostiene, ¿no? O sea, los dispensacionalistas creen que, porque otra de las cosas que se decía antes también, el dispensacionalismo clásico decía que en el rapto el Espíritu Santo se iba. Entonces el que se quedaba en la gran tribulación se salvaba por obras, ¿no?, entregando su vida, ¿no? Después, examinando las Escrituras, se vio, pero si el Espíritu Santo es Dios, si es Dios, es omnipresente, está en todos lados. Es imposible que no esté en un lado, ¿ah?, que el Espíritu Santo se retire. Y es imposible que la gente se salve si no es a través de la fe en Jesucristo, que siempre fue lo que más se le criticó al dispensacionalismo. Dice, pero entonces ustedes están enseñando una salvación por obras, ¿no? Pero el dispensacionalismo ha ido cambiando y ha ido suavizando un poco su postura. Bueno, vamos a dejar por acá porque el tiempo ha corrido. Así que esto es solamente para que tengan idea de las diferentes posturas que hay, posturas escatológicas, ¿no? Y que cada uno tenga en cuenta estas posturas a la hora de encarar
un estudio escatológico de Daniel, de Apocalipsis, Zacarías, Mateo también, Mateo creo que 24, ahí cuando habla de los últimos tiempos. ¿Ah? Entonces queríamos dejar este cuadro con estas diferentes posturas, pero yo quería ser sincero y quería dar mi postura también, porque, bueno, algunos dicen, bueno, yo doy las posturas y que cada uno saque sus conclusiones. Bueno, yo doy mi postura, equivocada o no, soy dispensacionalista y premilenialista y pretribulacionista. ¿No? Pero no decimos que los amilenialistas, por ejemplo, los que no creen como nosotros, se van a ir al infierno. No creemos eso, ¿no? Son hermanos en Cristo también, y hay hermanos preciosos que son amilenialistas. Y bueno, lo importante es que dice la Biblia que nosotros tenemos que desear la venida del Señor, anhelar la venida del Señor, y sobre todo prepararnos, seamos premilenialistas, seamos dispensacionalistas, milenialistas, prepararnos para la venida del Señor. El Señor viene a buscar una iglesia santa. Eso es lo más importante, y no pelearnos por posturas escatológicas. Que el Señor les bendiga y nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles. Amén, amén. Una preciosa clase de parte del profesor Hugo Peraza. Para algunos hermanos que se conectaron por allí por la mitad del video, quería aclarar que están todas las clases en la página de YouTube Julio Tomasino. Voy a estar mostrando acá, ahí, Julio Tomasino, ¿tá? De ahí le dan para abajo, ahí va, y tienen todas las clases, ahí tienen todas las clases, ¿tá? Las anteriores, y tienen las clases también de Apocalipsis, y bueno, y tienen alguna que otra prédica también para nutrirse, y también tienen las clases de Beatriz Murialdo los días martes a la 1:30 de la tarde, así que pueden encontrar las otras clases en la página de YouTube Julio Tomasino, o en el Facebook también de Julio Tomasino encuentran las otras clases. Y bueno, también ya que estamos pasando el chivo, como se dice acá en el Río de la Plata, si alguien también quiere ver en nuestro canal de YouTube, Hugo del Paisito, ponen Hugo del Paisito, ahí están los videos también, con estas y otras clases, tienen clases de hebreo también, de griego, y ya sea que entren al canal de Julio Tomasino o al nuestro, por favor, denle un like, dejen un comentario y suscríbanse a nuestros canales, tanto al canal de Julio Tomasino, y les paso el dato, es Julio Tomasino con 2M, porque yo la otra vez intenté entrar con Julio Tomasino con una sola M y no encontraba, es con 2M, Tomasino con 2M. O ya sea a nuestro canal, bueno, suscríbanse, que con eso nos ayudan a que siga creciendo esto. Amén. Amén. Amén.